Hola a todos. Vamos a terminar la explicación de la formulación orgánica con este vídeo. Y empezamos con los ácidos carboxílicos, cuyo grupo funcional es el ácido carboxílico COOH y que solo va en extremos. Por lo tanto, vamos a tener o un grupo carboxilo al principio o dos. Principio y final de cadena. En los radicales también podrían existir grupos carboxílicos, pero no lo vamos a ver. ¿Cómo se nombra? Pues primero ponemos la palabra ácida, todo el nombre y terminamos en oico, o dioico si tenemos dos grupos carboxilos. Vamos con un ejemplo. El carbono 1 es el del grupo carboxilo, es el que me va a marcar la numeración y como es un carbono hay que numerarlo. En este caso sería el ácido propinoico. No tenemos que localizar en este caso el triple enlace porque solo puede estar en esa posición. Otro compuesto. Os recuerdo que ese CH3 que viene entre paréntesis me está indicando que es un colgajo, es un metil. Carbono 1, el del grupo carboxilo. Este será entonces el ácido 3-metil butanoico. Otro compuesto. En este caso tenemos dos grupos ácidos. Tenemos que identificar cuál va a ser el carbono 1. Como hay empate en cuanto a grupos carboxilos, lo que vamos a hacer es desempatar con lo siguiente en jerarquía, que en este caso es la insaturación, el doble enlace. Por lo tanto, el carbono 1 es el de la izquierda. Por lo que os he dicho antes, porque desempata la insaturación. Entonces tendremos el ácido 2-metil pen 2-en-dioico. El 2-en por el doble enlace y el dioico porque hay dos grupos carboxilo. Vamos a escribir el ácido benzoico, que será el ácido proveniente del benceno. En el anillo del benceno no puede entrar ningún grupo carboxilo porque no dan las valencias. Lo que quiere decir que el grupo ácido lo ponemos fuera del anillo. Esto me recuerda que nos hablé en su momento del benzaldehído, el aldehído del benceno. Pues lo mismo, el grupo aldehído queda fuera del anillo. Os voy a poner una tabla de una serie de compuestos orgánicos que poseen un nombre vulgar aparte del normal que os he ido enseñando. Son alcoholes, aldehídos y ácidos de sustancias de 1 y 2 átomos de carbono. Vamos con los de un átomo de carbono. Pues tendríamos el metanol, el metanal y el ácido metanoico. Nombres vulgares: formol, formaldehído y por último ácido fórmico. En cuanto a los de dos átomos de carbono, pues tenemos el etanol, el etanal y el ácido etanoico. En cuanto a nombres vulgares, pues tendríamos el alcohol etílico, el acetaldehído y el ácido acético. Al igual que en ácidos inorgánicos podemos tener aniones y sales orgánicas. Por ejemplo, al igual que el ácido sulfúrico puede perder sus hidrógenos y formar un anión, el anión sulfato, y este anión unirse a un catión metálico y formar, por ejemplo, el sulfato de hierro 3,
Nos va a pasar lo mismo con ácidos orgánicos. Por ejemplo, tenemos el ácido etanoico o ácido acético, como os he dicho antes, que puede perder su hidrógeno. ¿Qué hidrógeno va a perder? El hidrógeno del grupo ácido, del grupo COH, y formaría el anión etanoato o anión acetato. Y a este anión acetato se le puede unir un catión metálico y formar el etanoato de sodio o acetato de sodio. Vamos ahora con los ésteres, otro grupo funcional. Los ésteres son compuestos que provienen de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol, dando lugar al éster y a agua. Vamos a ponerlo con las estructuras genéricas. Eso sería un ácido y eso podría ser un alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? Que al unirse pierden esa molécula de agua. Y lo que queda es la unión de las dos partes. ¿Cómo se nombran? Pues la parte del ácido va a ir terminada en ato de la parte del alcohol terminada en hilo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos esta sustancia. Lo primero es identificar el grupo funcional éster. Ahí lo tenemos, es muy fácil, COO. La parte que viene unida al carbono del grupo COO es la parte del ácido y por lo tanto la otra parte es la del alcohol, la que está unido a los oxígenos. Empezamos a nombrar. Para ello empezamos con la parte del ácido. El carbono 1 de la parte del ácido es el carbono del grupo COO. Por lo tanto, ahí tenemos But2 en OATO. En el carbono 2 hay un doble enlace y terminamos en OATO. ¿De quién? De la parte del alcohol. El carbono 1 de la parte del alcohol es el que está unido al grupo COO, a los oxígenos. De 2-metil por el colgajo, butilo, hay 4 carbonos y terminamos en hilo. Vamos con las aminas. Las aminas proceden del amoníaco, pero que sustituyen sus hidrógenos por cadenas hidrocarbonadas. De tal forma que podemos tener las aminas primarias en las que solo se ha ido un hidrógeno y ha entrado una cadena. Por ejemplo, tenemos esta, que la nombraríamos como propan 1-amina. Muy fácil. El carbono 1 estaría unido al nitrógeno. Propan 2-amina. A la hora de numerar hacemos como en alcoholes, que el grupo amino esté más cerca de un extremo. Aminas secundarias y terciarias, bien, han cambiado 2 hidrógenos por 2 cadenas o los 3 hidrógenos por 3 cadenas. Si los radicales son iguales, es decir, las 2 cadenas o las 3 cadenas son iguales, pues se va a decir di o tri, dependiendo de si son 2 o 3 cadenas iguales, esas cadenas terminadas en il, amina. Tenemos esta, por ejemplo, que se puede representar más cómodamente de la siguiente manera, y tenemos el trimetilamina. Si lo que tenemos son radicales radicales distintos, tenemos 2 formas para nombrar. La primera, de esos radicales va a haber uno que sea el más complejo. Pues vamos a coger
el radical sencillo y lo vamos a localizar en la N. Su localización va a ser la N del nitrógeno. Que tenemos dos radicales sencillos y uno complejo porque es una amina terciaria, pues igual. N radical sencillo il, N radical sencillo il, pero ordenados por orden alfabético. Y a continuación el radical complejo terminado en amina. La segunda forma es la más sencilla, es colocar los dos o los tres radicales que hay como colgajos, terminados en il, escritos por orden alfabético y luego al final terminamos con amina. Ejemplo, esta. Por la primera forma, esos dos que os marco serían los sencillos, con lo cual N-etil, N-metil, nombrados por orden alfabético, y el otro que me queda es el complejo, por lo tanto, propanoamina. Si lo nombro por el de las cadenas terminadas en il, pues etil, metil, propil, amina. Vamos ahora con las amidas, cuyo grupo funcional es el grupo amida, que es CONH2, que si os dais cuenta, también va a pasar como en los ácidos, que es un grupo de extremo de cadena. Por lo tanto, como mucho vamos a tener dos al principio de cadena y al principio y al final de cadena. Aunque también lo puede haber en las cadenas radicales, nosotros no lo vamos a ver. Por lo tanto, el nombre va a ser toda la cadena terminado en amida o diamida si tengo dos. Ejemplo. Carbono 1, el carbono del grupo amida, y es el que me marca la numeración. Propanoamida. Otro ejemplo, pues esta es la benzoamida, que también tiene que ir fuera del grupo del anillo bencénico. Terminamos con los compuestos bifuncionales, o polifuncionales, mejor dicho. ¿Qué significa polifuncional? Bueno, pues que en una misma sustancia va a haber varios grupos funcionales distintos. En nuestro caso solo vamos a ver compuestos bifuncionales, es decir, solo dos grupos funcionales distintos. Va a haber una jerarquía de funciones, es decir, hay un grupo funcional que marca las propiedades químicas de esa sustancia y por lo tanto va a marcar la numeración y va a marcar el nombre. Por lo tanto, ese grupo funcional se va a nombrar con el sufijo. Los grupos funcionales secundarios los vamos a tratar como radicales, como colgajos normales y corrientes, y se nombran con prefijos. Os pongo aquí una foto de la jerarquía de los grupos funcionales. Están ordenados, el de más arriba como el más fuerte en cuanto a grupo funcional principal, y según voy bajando, pues van siendo menos fuertes. Es decir, entre una amida y una cetona, si están en la misma sustancia, la amida sería el grupo funcional principal y la cetona secundario. Os pongo el sufijo si hacen como grupo funcional y el prefijo si hacen como grupo secundario, como grupo funcional no principal. Vamos con un ejemplito. Aquí observáis dos grupos funcionales, el grupo H, hidroxilo, alcohol, y el grupo COH, el carboxilo, el ácido. El grupo ácido es el grupo funcional principal. Por lo tanto, va a ser el que me marque la numeración. Ahí va a estar el carbono 1. Vale, pues entonces, tanto el OH como el otro colgajo de dos carbonos serán radicales y los voy a tratar como radicales normales y corriente y los nombraré por orden alfabético.
ácido, 2-etil, 4-hidroxi. Entre etil e hidroxi, el etil va antes por orden alfabético. Hidroxi porque es el prefijo del alcohol cuando hace como secundario. Ep porque la cadena es de 7. 5-en porque ahí hay un doble enlace. Y oico porque es ácido. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.